Entonces, hay grandes categorías que la podemos usar para empezar a implementar este problema. El pueblo, el bloque histórico de los oprimidos y excluidos. Porque los oprimidos son la clase obrera o campesina, pero también están los excluidos. Y los excluidos justamente en gran parte fueron los pueblos originarios que, como tenían autoconsumo y autoproducción, podían vivir fuera del capital. Y en México un indígena pues vive fuera del capital, pero como necesita un poco de sal y una radio, va, se pone de asalariado en una finca o en una hacienda por unos días, gana unos pesos, que es el de allá, compra algún bien que necesita y vuelve a la autoproducción. En realidad no está ni explotado, está excluido. Los demás son explotados, que son los que crean plusvalor. Entonces el pueblo también debe incluir a los excluidos, que Gramsci no había pensado, porque no lo había en tal cantidad en Italia, pero sí lo hay en todos los países latinoamericanos. El pueblo es el bloque social de los oprimidos y excluidos y que puede transitar durante siglos dentro de un Estado de derecho hegemónico con obediencia pasiva. Es la definición de Weber. Por eso que Weber tampoco lo puedo aceptar. Weber dice algo así como lo siguiente: el poder es la dominación legítima ante obedientes. Y con esa definición de poder no voy a ningún lado, porque es dominación legítima, en sus tres tipos de legitimidad: tradicional, legal o carismática, pero son puras apariencias, porque no son verdaderas legítimas fundamentos. Y después antiobedientes, es decir, se ejerce el poder si la gente me obedece, pero si la gente ya no obedece, entonces ya no ejerce el poder. Entonces hay un autor que es un gran político, pero no se da cuenta que al ser gran político inaugura nuevas categorías históricas que los teóricos tienen que tomar. Y entonces en Bolivia, en enero del año 2006, Evo Morales dijo: yo voy a ejercer un poder obediencial. Bueno, lo he tomado como centro de la filosofía política futura. Es una categoría extraordinaria, porque el poder obediencial se opone a Max Weber, que cree que el poder es dominación legítima ante obedientes. En cambio, el poder es ejercicio delegadamente del poder del pueblo desde una institución para obedecer justamente al pueblo en aquellos sus requerimientos no cumplidos. Y ese es el ejercicio legítimo del poder y positivo. Y por eso que hay que redefinir el poder para que los movimientos sociales y la gente, permítanme, decente, honesta, buena, entre en la política, porque la política es un noble oficio y los que los corrompen son los peores, pero la política no está corrompida por esencia. Y entonces ahí es necesaria una nueva política. El pueblo puede transitar en un Estado de derecho donde obedientes pasivamente aceptan como hegemónico aquello que los niega. Esta es justamente la definición de Max Weber. En un consenso que le presta la comunidad política al bloque histórico en el poder como clase dirigente. Pero cuando ese pueblo, dicho bloque histórico, los oprimidos, se torna pueblo para sí y toma conciencia de ser pueblo, abandona la pasividad de la obediencia, cómplice ante la dominación encubierta bajo el nombre de hegemonía, de legitimidad y de legalidad. Mira, ayer yo leí el diario, mejor dicho esta mañana, alguien estaba criticando la Constitución y decía: la Constitución actual que el pueblo boliviano ha dictado, promulgado, que todavía va a un referendo, dice, es ilegítima e ilegal. Yo digo, qué bueno, tendría que tener una pequeña clase de teoría, porque la Constitución es el fundamento de la legalidad. ¿Cómo va a ser ilegal? Es un tonto el que escribió eso. Podría decir que es injusta o justa, pero no legal, porque la Constitución es el fundamento de la legalidad. Puede ser ilegal con respecto a la otra Constitución, pero es justamente la que se acaba de dejar efecto. Entonces no se puede decir que una Constitución sea ilegal, porque es el fundamento de la legalidad. Y después decir que es ilegítima. ¿Cómo va a ser legítima si se usó un instrumento acordado por todos, que se eligieron gente que desde todo el país, con
constituyentes de una asamblea constituyente estuvieron ahí dirimiendo. Más bien que un instituto autonomista hecho por una clique de personas, que se reúne una autoridad y reúne a un grupo de expertos y da un estatuto. Eso sí que es ilegítimo, porque no lo ha hecho ninguna asamblea constituyente de un estado provincial o departamental. Eso sí que es ilegítimo. ¿Se dan cuenta? Todo está confundido teóricamente. Entonces sirve la teoría para decir, mire, usted, señor, antes de hablar póngase un poquito a estudiar y no decir bobada. Pero son puras bobadas las que se están diciendo, porque son argumentos falsos que cubren intereses. Eso sí, eso están atrás bien calladitos y nadie habla de ellos, y en cambio son falsos argumentos. Entonces, cuando el pueblo toma conciencia de ser la sede del poder, entonces recién la legitimidad consiste justamente en que ese pueblo se exprese en las instituciones. Cuando ese pueblo, dicho bloque de los oprimidos, se torna pueblo para sí, como con conciencia de ser pueblo, abandona la pasividad de obediencia cómplice ante la dominación encubierta por una hegemonía que en verdad no cumple con las necesidades de ese pueblo, y entra en un estado, porque hablan del Estado de Derecho, muy bien, y eso es necesario, y hay que crear un nuevo Estado de Derecho, porque nunca hubo. Cuidado, en América Latina no hay prácticamente ningún Estado que haya tenido Estado de Derecho. Porque Estado de Derecho se supone que un indígena pudiese en su lengua decir, me han robado un pollo, y el juez lo tomase en su lengua y lo juzgara y hiciera justicia. Pero al indígena les dicen, abre en Castilla, y entonces ya quedó mal, ya no puede defenderse, y además que le van a hacer caso, lo meten preso. Mientras que el otro, de cuello blanco, roba millones, paga abogados, corrompe al juez y está funcionando. En México es así. Miren, los jueces de la Suprema Corte de Justicia ganan 450,000 pesos por mes. ¿Sabe lo que significa eso? $45,000 por mes. Un juez de la Suprema Corte. Entonces yo me digo, y he escrito artículos, si el juez no se da cuenta que gana una barbaridad injustamente, ¿cómo va a ser juez si es injusto? Ya está corrompido. Todas las instituciones están corrompidas. Entonces no hay Estado de Derecho. Ningún rico, en México hay un banquero que robó $30,000 millones y todavía terminó por acusar al Estado para que le pagara cosas que le debía, porque la Procuraduría de Justicia son tan tontos que ni siquiera supieron enredarlo, y el otro, con grandes abogados, logró acusar al Estado y todavía no solamente no pagó, sino que exigió que le devolvieran. Es decir, no hay Estado de Derecho, ha habido un Estado corporativo, familiar. Los ricos nunca han ido a la cárcel y los pobres por robar un pollo. Entonces, el Estado de Derecho no es el problema. Dice Carl Schmitt, no, porque el Estado de Derecho en realidad no es la última instancia, sino el estado de excepción. Porque en realidad cuando las cosas van mal, el gobierno puede decir, decretamos estado de excepción, lo cual muestra que la voluntad del estado de excepción es más que la ley. Hay momentos en que la ley ya no funciona, pero la voluntad sí del pueblo, estado de excepción. Entonces en la Argentina se hizo el estado de excepción y nombraron a de Rúa hizo estado de excepción porque la gente salía a la calle con sus cacerolas y todo, y entonces estado de excepción para que todos quedan en la casa. Y la gente que hizo salió más a la calle. Entonces hay Estado de Derecho, muy bien. Hay estado de excepción, muestra que la voluntad es más que la ley, pero hay estado de rebelión. Y el estado de rebelión es donde el pueblo sale a la calle y dice que se vayan todos. ¿Se acuerdan? Y se vayan todos significa, todas esas instituciones me responden a mí. Y si no me responden a mí, váyanse, porque son mi instrumento y no mi autoridad. Entonces hay que repensar las cosas, porque cuando el pueblo toma conciencia de sí, se establece un estado de rebelión desde donde se construye un nuevo orden. Es decir, el tema es que un orden antiguo queda perimido por injusto, y desde el pueblo como actor colectivo se va a construir un nuevo sistema. 2, donde el disenso va a ser el consenso de los oprimidos, que pueden ser el 70% de los pueblos originarios en Bolivia, que eran disenso del consenso. Por lo tanto, era legítimo
la antigua legitimidad, pero es una nueva legitimidad. Que era ilegal de la antigua legalidad, pero va a crear una nueva legalidad. Todos nuestros héroes, Bolívar, San Martín, Sucre, todos, eran ilegales, porque estaban contra las leyes de India. Y además eran ilegítimos en la monarquía, no podían no serlo. A Hidalgo en México le cortaron la cabeza por ser un apóstata y por levantarse contra su rey y su Dios. Y lo mataron por ilegal e ilegítimo. Pero lo que pasa es que él estaba fundado sobre un disenso que al ser mayoría era la nueva legitimidad. Y luego, 4 años después de su muerte, se hace una constitución, el Chilpancingo, y surge la nueva legalidad. Entonces, está la legalidad 1, que va a exprimir, y la legalidad 2, que va a surgir. Entonces estamos en una dialéctica de un pasaje de un sistema a otro. Esto no lo plantea ningún teórico europeo. Ni Negri, ni Habermas, ni Agamben, ni nadie, porque no están en situación de cambio revolucionario como nosotros. Tenemos que hacer una teoría nuestra que justifique lo que nos está pasando. Entonces, el que le pierde respeto a la ley injusta, ese es el héroe. Y ese es el que tiene que entrar en política. Pero no es un ilegal. Cree en la legalidad de la justicia del nuevo orden. Permítame un mito antiguo que Ernst Bloch, un gran marxista, trae en su libro a 3 tomos, El Principio Esperanza. Y me van a entender todos, y si yo hablo un indígena así o habla cualquier gente, me va a entender. Había unos esclavos en Egipto, en un orden del consenso esclavista, que había un faraón, que era el bloque histórico en el poder, lo voy a decir anacrónicamente. Pero este pueblo de pronto un día se dio cuenta que era esclavo y entró en disenso. Y entonces empezaron luchas que se llamaron plagas. Y la sangre llegó hasta el Nilo. Y el hijo del faraón fue muerto. Esas eran las luchas sociales que no te cuento. Y entonces salieron a la tierra prometida, que era la tierra donde emana leche y miel, como dice el himno sandinista. Y como dice Túpac Amaru también, porque Túpac Amaru toma la esclavitud de Egipto comparándola con la esclavitud de los indígenas. Y entonces organizan un nuevo sistema histórico. Pero en medio del desierto, Yetro, el suegro de Moisés, le dice: sí, tú saliste de Egipto, pero no tienes ley. ¡Wow! No tengo ley. Entonces subió a Hebrón y le dieron la ley. Y entonces tuvo ley. Es decir, que la ley vino después de haber luchado ilegítimamente e ilegalmente. La ley viene después, es la Constitución. Es en el proceso que viene la ley. Y esa ley está en el fundamento de la nueva tierra y de la nueva ley. Es dialéctico el proceso, no es estático. Esto significa una nueva teoría política y una nueva filosofía del derecho, y esto lo he discutido con Apple, y lo he discutido con Bátimo, lo he discutido, y no se han enterado del tema, y no saben qué decir cuando uno les plantea estos temas. Y el propio Negri y el propio Hart no saben lo que significa esto, porque están pensando un bloque histórico mundial, y no saben lo que significa que se liberen los pueblos del tercer mundo de un colonialismo que empezó hace 5 siglos, y que hoy mismo, leyendo el diario, alguien dice: están hablando todavía de la colonia. Y pues claro, si el trauma de la colonia lo tenemos dentro, somos países coloniales de segunda, que los europeos no nos consideran como humanos, y tampoco los norteamericanos, que somos los latinos, y en España somos los sudacas, y todo esto es parte de una situación. Bueno, pero no me quiero enervar, y ya, además se me ha ido el tiempo demasiado, y no he llegado a los puntos. Me van a dar 15 minutos más. Esta irrupción como estado de rebelión, que es mucho más que lo que piensa Carl Schmitt, y que justamente deja de Rúa con su estado de excepción en la calle. Es decir, el estado de rebelión deja el estado de excepción en el aire y cae de Rúa, que era el gobierno. Es decir, que hay que pensar que es el estadio originario donde un pueblo crea. La comunidad política deja el lugar al pueblo, que la Clau sugestivamente nombra ahora plebs. Plebs sería, en latín, el nombre del pueblo que cinde la comunidad política. La comunidad política se cinde.
Y hay una fraternidad fundamental de ser boliviano, pero habrá unos que estarán en contra de otros y es inevitable. Claro que no hay que llegar al exterminio del otro, para eso está la política, pero no hay que pensar que las cosas son fáciles. Pueblo sería así el acto colectivo que se manifiesta en la historia, en los procesos de crisis de hegemonía, donde las condiciones materiales de la población llegan al límite insoportable, lo que exige la emergencia de movimientos sociales que sirven de catalizador a la unidad de toda la población oprimida, la plebs, cuya unidad se va construyendo en torno a un proyecto hegemónico que incluye progresivamente todas las reivindicaciones políticas articuladas desde las necesidades materiales, económicas, culturales, ecológicas y otras. Toda la discusión teórica se centra hoy en cómo se va construyendo ese proceso hegemónico nuevo. Porque cada movimiento social lucha por alguna negatividad. La mujer dice, el machismo oprime a la mujer, tiene razón. Y el que tiene una raza dice, los blancos, y eso en América Latina es capital, dominan a los no blancos. Y luego los pobres dicen, los capitalistas que tienen la propiedad del capital dominan a los pobres. Y luego la cultura occidental en nuestro país domina las culturas aymara y otras. Cada movimiento social, el ecologista y otros, están reivindicando negatividades, es decir, algo que impide la plena realización de la vida. Y entonces los movimientos tienen fines específicos, son sociales. ¿Cómo hacer con todos esos múltiples proyectos sociales un proyecto político hegemónico? Entonces ahí vienen para mí dos posiciones. La Clau por un lado y Boaventura de Sousa por otro. Y yo lo soluciono de otra manera. Es decir, la Clau dice, una de las reivindicaciones se propone como la que va a llenar el contenido hegemónico que está vacío, y poco a poco, desde esa reivindicación, van entrando todos los otros movimientos. Por ejemplo, los criollos dijeron ante España, los criollos, la libertad ante la monarquía española. Entonces los indígenas dijeron, claro, es la libertad contra el colonialismo. Y los esclavos dijeron, claro, es la libertad contra la esclavitud. Y el concepto político de libertad fue el concepto que hegemonizó y unificó a todos los movimientos y se produjo el movimiento de la emancipación, luego del cual los criollos se quedaron con el poder y todos los demás grupos pasaron a ser el bloque social de los oprimidos casi hasta hoy. Entonces tenemos que revisar la historia, porque estamos a 2 siglos del comienzo de la emancipación, y la emancipación, no crean ustedes que fue tan gloriosa. En México está claro que Primo Verdad, uno de los héroes de la emancipación mexicana, dice hay que liberarse de España y hay que tomar el poder. ¿En dónde? Los cabildos. ¿Y quién ejerce el poder en los cabildos? Los criollos. ¿Los indios son parte de la comunidad política? No. Y ahí empezó ya en 1810 el problema, porque ya fueron dejados fuera de la comunidad política. Entonces tenemos que arreglar cuentas con la emancipación. No crean ustedes que todos son tan héroes. Son héroes, pero con el tiempo quedaron como el fundamento de los problemas que nos dejaron. El segundo centenario no es para echar a repicar las campanas, es para juzgar la emancipación, porque la emancipación viene, es la segunda, es donde el pueblo se va a realmente liberar. Pero en fin, se entiende qué significa hegemonizar. Boaventura de Sousa, que es un poquito postmoderno, no le gusta esto de tener un proyecto porque es muy universal. Entonces propone que cada movimiento siga luchando por lo propio y hay que hacer un movimiento de traducción de las reivindicaciones y diálogos para irse avanzando. Pero entonces no hay un proyecto político. Yo creo que no es ni la Clau ni Boaventura. Yo le llamo un proyecto hegemónico analógico. Analógico significa que cada uno lucha por lo propio, pero va entendiendo que en lo propio se incluye también a los otros. Y entonces de pronto empieza a abrirse su horizonte y en vez de ser una feminista que lucha contra el machismo, lo cual es real, pero de pronto se da cuenta que las mujeres más oprimidas son las de color no blanco. Y
Entonces surge el feminismo de color. Pero además se da cuenta que las peor pagadas en el capitalismo son las mujeres. Y entonces tiene que hacerse cargo del problema de la economía. Y se da cuenta que esto... Y entonces empieza a surgir un proyecto hegemónico, que cuando surge el proyecto hegemónico, el pueblo surge como actor colectivo. Y si no tiene un proyecto hegemónico, no surge, porque es un bloque histórico y no una sustancia que atraviesa la historia. Entonces, el pueblo es un actor colectivo que surge en los momentos cruciales de la historia, que cuando tiene un proyecto político, crea un nuevo orden. Y por eso que el orden político no es el orden social. Y los movimientos sociales no tienen que tenerle miedo a entrar en política, porque la política está corrompida y las instituciones son esencialmente alienadas y dominadoras. No, hay que redefinir qué es el poder, qué es obediencial, hay que redefinir las instituciones que están hechas para el servicio de un pueblo, si no se fetichizan, y hay que impedir que se fetichicen. Y entonces la izquierda, que era muy bueno para criticar, ahora tiene que gobernar. Y cuando tiene que gobernar, tiene que crear el Estado, pero no el liberal, ni siquiera recauchutado, un nuevo Estado. Entonces no hay que tenerle miedo, porque no toma el paquete ya hecho. Como decía Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder. Pues no, compañero, no se puede hacer. El mundo se cambia ejerciendo el poder del pueblo y no tomando el Estado hecho, sino haciendo uno nuevo. Entonces no hay que tomar el poder, hay que ejercer el poder creadoramente. Es una nueva visión de la política. Como dice el líder mexicano, Andrés López Obrador, dice allá en el norte, dice: la política es un noble oficio. Y lo repite mucho: el noble oficio de la política. Más, yo diría que es el más noble oficio humano. Porque aún el nivel religioso exige repartir el pan para el hambriento, pero quien produce el pan es el Estado. Pero el Estado al servicio del que tiene hambre. Entonces hay que pensar todo de nuevo, y el sujeto es el pueblo. De esta manera, lo popular es lo propio del pueblo como plebs, como actor colectivo, no como sustancia que recorre metafísicamente la historia como un sujeto histórico, demiurgo, omnipotente y infalible, que ciertas ortodoxias cuasi anarquistas de extrema izquierda están siempre negando. Porque debo decirles, y lo digo con sinceridad, el otro día en diciembre estuve así a 50 centímetros del Sub Marcos, en Chiapas, en un seminario. Y mi tema fue poder popular y transformación de las instituciones. Y para mi sorpresa, no le gustó mucho mi conferencia. Y una de mis objeciones fue: ¿por qué el zapatismo no adhiere firmemente a la revolución boliviana? Y le cuesta. ¿Sabe por qué? Porque es indígena, está bien, pero que un indígena sea presidente, eso ya es el colmo, porque es el colmo de la institución ser presidente. Y como ellos no digieren todavía que las instituciones pueden ser creadas como servicio al pueblo, que ellos lo han dicho, pues ahí están en una trampa, que no pasan a lo político y siguen lo social. El mismo Sub dijo: los que mandan, mandan mandando. Y eso es toda la política moderna. Pero entre nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo. Y eso lo tomó Evo Morales. Pero justamente eso supone el darse cuenta que la política es noble, que las instituciones deben crearse en favor de un pueblo, y que cuando se fetichizan hay que castigar duramente a los que se corrompen, y hay que cambiar la institución si no sirve. Pero eso no, las instituciones no son eternas, sino que son históricas y hay que ponerlas a disposición de un pueblo. Bueno, esto sería entonces el tema del poder del pueblo, las instituciones de participación y la democracia, que sería todo un tema. Y al último, y ya termino, el quinta tesis
Es decir, hay todo un tema teórico sobre las instituciones y yo creo que los que están en el poder, ejerciendo delegadamente el poder del pueblo, se dan cuenta que es necesario una teoría positiva de las instituciones, y Marx lo tiene también dado, porque Marx no era un anarquista y era bastante enemigo de Bakunin y todas sus cosas. El último punto es un tema que nunca ha trabajado la izquierda, qué notable, que son lo que yo llamo la exigencia democrática del liderazgo. Es decir, todas las revoluciones lo han hecho grandes líderes, todas, Lenin, Fidel Castro, Mao Zedong, Ho Chi Minh, quien ustedes quieran. ¿Y dónde está un libro sobre el liderazgo en la izquierda? Es notable, no existe. Existe como el prejuicio de que la política tiene que ser con doctrina, ideología. Pero eso de personas, no, eso es personalismo y eso no funciona. Y sin embargo, siempre hay. ¿Qué pasa? Hay que hacer una teoría también de las exigencias democráticas del ejercicio del liderazgo. Mire cómo lo he planteado. Es decir, puede haber un ejercicio dictatorial del liderazgo, y eso es lo que se acusa. Dice, Hugo Chávez es un dictador. ¿Por qué? Porque tiene una actitud caribeña y ejerce un liderazgo. La verdad que a veces uno dice, pues, se podría calmar un poco, pero ejerce un carisma. Pero le dicen que es dictador, siendo que ha sido siempre elegido y hasta derrotado democráticamente. Esa derrota sirvió para tapar un poco la boca a muchos. ¿Cuáles son las exigencias democráticas del necesario ejercicio del liderazgo? Es decir, que los movimientos políticos necesitan líderes, porque las personas no solo creen en los principios, tienen que creer, pero también tienen que creer en una persona honesta que cumpla con lo que dice, y a veces creen más en la persona. Mire, en el caso mexicano, pues el señor López Obrador fue alcalde de México y tenía miles de millones de pesos en sus manos y todo, y sigue viviendo en el mismo departamento que estaba y tiene el mismo autito, y el partido le asignó $2,500 por mes, y el hombre sigue actuando de una manera muy simple. Bueno, es esa manera de ejercer un liderazgo honesto es lo que la gente sabe considerar. Entonces, sería un tema para estudiar, de que es necesario el liderazgo y muchos líderes en muchos aspectos, pero que al mismo tiempo hay exigencias democráticas. Es decir, no se pueden tomar decisiones porque creo que es la mejor idea, sino que siempre tiene que ser el consenso a todos los niveles. Es decir, no más vanguardismo. No hay vanguardias, sino más bien yo diría retaguardias, pero sin embargo hay liderazgo. Y entonces ahí hay un tema muy interesante. El pueblo, dice Castro en el texto, cuando el pueblo crea en alguien y cuando crea en sí mismo. Y también tiene que creer en alguien para poder funcionar en la política. Leo un texto final de esto. El pueblo, al ver que no puede resistir a los grandes, es un texto de Maquiavelo, en el discurso de la primera década de Tito Livio. El pueblo, al ver que no puede resistir a los grandes, aumenta la reputación de uno de ellos y lo hace príncipe para ser bajo su autoridad defendido. Aquel llega al principado en favor del pueblo, se encuentra solo y tiene en su entorno a poquísimos o a ninguno que no estén prontos a obedecer. Además, no se puede con honestidad satisfacer a los grandes sin injuria de otros, pues sí al pueblo, pero sí al pueblo, porque al fin, el fin del pueblo es más honesto que el fin de los grandes, por querer estos oprimir, y aquel de no ser oprimidos. La visión de Maquiavelo, de todas maneras, es todavía anterior a la democracia como la concebimos, pero El Príncipe también puede ser leído de otra manera, y se puede ver cómo él habla también en este punto, que en el fondo el pueblo elige a algunos para que también juegue de su lado. Y entonces habrá que repensar el tema del liderazgo, porque
hay que salvar, diríamos así, peligros extremos. El liderazgo vanguardista de derecha a la manera de Hitler o Mussolini, o el de izquierda del Comité Central, o lo contrario, el espontaneísmo populista criticado por Fanon, y entre ellos hay un liderazgo democrático que yo creo que está surgiendo en América Latina. Cuando nombramos a gente como Lula, al cual los movimientos de izquierda lo critican, claro que lo critican y ya ha cometido errores, pero ¿qué diferencia Lula con el antiguo gobierno? Y cómo Lula es un sindicalista que llega a ser presidente, y cómo Kirchner, que fue un joven que la dictadura militar lo persiguió y tuvo que irse a la Patagonia para huir de que lo mataran, llega a ser presidente, y Tabaré Vázquez, y bueno, todos nuestros presidentes actuales que empiezan a ser líderes que manifiestan de alguna manera la voluntad de un pueblo que empieza a saber elegir el futuro. Hubiera querido aplicarlo esto un poco más a lo nuestro, porque el tema del populismo en el sentido defectuoso, que confunde al pueblo como el bloque social de los oprimidos y al bloque histórico en el poder, y que habla el pueblo boliviano como totalidad, es el tema de fondo para Santa Cruz de la Sierra. Ahí se está ejerciendo un regionalismo nacionalista que nos habla de un tipo de populismo. Entonces habría que ver qué significa eso para también, permítanme, yo desde afuera digo lo que pienso, saber cómo desarticular esos tipos de nacionalismo irracionales que podrían ser liberadores, pero en este caso están dirigidos a realmente destruir la posibilidad de un cambio de fondo en este país. Entonces el tema del populismo puede servir también para hacer un diagnóstico. Es el populismo en el sentido negativo, en donde el pueblo se confunde con los grupos opresores, y los grupos opresores toman el leitmotiv, la idea de la nación o de la región, y mueven todos los vínculos irracionales y subjetivos y afectivos de una historia, muchas veces de una región no considerada, y se lanza entonces con un objetivo. Hay que estudiar el problema del nacionalismo, que es ambiguo, pero que no es lo mismo que lo popular, y que también es un tipo de populismo, pero populismo de derecha. La Clau también ha estudiado el populismo en el caso del thatcherismo. La Thatcher era una mujer de derecha, pero era populista de derecha. Entonces también hay que ver que esto funciona, y es muy útil tenerlo como categoría. Bueno, se me hizo demasiado largo, no expuse el tema, pero en fin, como para empezar. ¿Cuál es la verdad del populismo? ¿Su definición conceptual como evocación de lo popular y su exaltación, o su manera crítica de irracionalidad de lo popular, o antiglobalización, o antiprivatización, y por lo tanto antimodernidad, antidesarrollo? La definición de populismo va a depender de una correlación de fuerzas en el campo académico, en el campo discursivo académico. ¿Qué profesores, de qué universidades, con qué recursos, con qué publicaciones, con qué foros pueden imponer una lectura legítima de lo populista? Esa será la definición que prevalezca en los libros que leemos en la universidad o en el debate que vemos en el ámbito político. Igualmente, ¿qué gobernantes, qué funcionarios, qué países lo difunden como valorativo o como estigmatizador? Va a definir su uso en el campo político. Y está claro que en el último tiempo, en los últimos 20 años o 15 años, la categoría populista ha abandonado el escenario de lo académico para incursionar en el ámbito de los calificativos políticos. O sea, hay políticos que utilizan el calificativo de populista para descalificar a alguien. No es que esa sea la definición real y última de populismo. Es una definición circunstancial, provisional, emergente de una correlación de fuerzas en la lucha ideológica, discursiva, académica y política de una sociedad. Entonces es una categoría chicle. En ciertas circunstancias y en ciertas lecturas representa y significa una cosa, en otras lecturas representa y significa otra cosa. Y hoy, ciertamente, hay una lucha por la definición legítima de lo populista.
como valoración de lo popular en marcha, como estigmatización y descalificación de lo popular frente a un contexto de globalización. Enrique nos propone diferenciar populismo de lo popular y fundamentalmente de pueblo, que es la parte que más ha trabajado Enrique hoy en la noche. Nos propone una definición. Es una categoría político-cultural. Esto significa, cuando uno dice que el pueblo es una categoría política, cultural, nos está diciendo que a través de la categoría pueblo uno está enunciando, mencionando un hecho político, un posicionamiento político. Un sujeto, no le gusta la definición altuseriana, un actor político. Pero también nos dice Enrique, cuidado con confundir pueblo con toda la sociedad, ¿no? El pueblo hace referencia a un segmento, a un pedazo de una sociedad. No es la totalidad de la comunidad política de un país, nos dice Enrique. Es el bloque social de los oprimidos. Marx diría los más intensamente oprimidos. A su modo, Gramsci habla de un bloque social de los oprimidos. El pueblo, entonces, es un hecho político, es un actor político, histórico, que se presenta, que se construye, pero que a la vez define a un pedazo de la sociedad en su movimiento político. No a cualquier pedazo de la sociedad, sino a un pedazo activo. Pero ¿qué es lo fundamental de esta construcción que nos plantea Enrique? Es un sujeto político, un pedazo de la sociedad que se construye a partir de un disenso social. Esto es fundamental, me parece, la definición de Enrique. El pueblo emerge a partir de un disenso social. Emerge en momentos de crisis de hegemonía y crea o es portador de un nuevo orden. Aquí intento encontrar la beta de lo democrático. Sí, la democracia es más que el voto y es la emergencia de un disenso, de una querella por la distribución de recursos materiales de una sociedad y en la búsqueda de la presencia igualitaria de todas las personas por la gestión de esos recursos. Si esto es la democracia, evidentemente lo popular, el pueblo, por definición, es también un momento de construcción democrática de la sociedad. Porque el pueblo, como sujeto, como actor social, emerge al visibilizar un disenso, una disputa sobre algo, gas, petróleo, tierra, derechos, reconocimiento. Y al visibilizarlo se construye el pueblo. Por eso es un sujeto o un actor histórico. Pero al visibilizar un disenso y al plantear en la sociedad una distribución o un reconocimiento de lo que está siendo puesto en disenso, se está construyendo la democracia. Por eso no es casual que lo popular, que el pueblo venga siempre asociado a lo democrático. No puede haber construcción democrática de una sociedad sin la construcción simultáneamente del actor, del sujeto político pueblo. Es muy importante porque esto nos permite romper con toda la lectura procedimental y minimalista que ha prevalecido en ciencias sociales aquí en Bolivia, en América Latina, pero también en el debate político. La democracia reducida a procedimientos, votar cada 4 años, campaña electoral, no. Lo democrático es construcción del pueblo como un actor que reivindica, que disiente, que muestra una fractura y que reivindica la igualdad en la resolución de esa fractura. Por lo tanto, no es casual que todo momento democrático real en nuestra sociedad ha venido acompañado de la existencia y de la construcción histórica de los pueblos, del pueblo. Y los momentos de la disolución del pueblo como sujeto de demanda, de querella, de reivindicación, han sido los momentos autoritarios, militares, a la fuerza, o procedimentales electorales, como en los años 90. Ha habido procedimientos democráticos en los años 90 y 80,
pero no había pueblo en el sentido de actor político y por lo tanto no había democracia en el sentido sustancial, profundo del término. O sea, que hay un vínculo a explorar, a desarrollar. Pueblo y su construcción histórica es simultáneamente, por definición, construcción de democracia, emergencia de democracia, desarrollo de democracia. Y simultáneamente hay democracia en tanto hay construcción del pueblo como sujeto de demandas, de derechos, de disensos y de búsqueda de igualdades. El que mencionemos al pueblo como sujeto, como actor político, abre varios abanicos de la forma de presencia de ese actor político. El profesor Enrique menciona dos de pasada. La autoconstrucción del pueblo. El pueblo se construye a sí mismo como movimiento, y ahí nos puede ayudar la categoría de movimiento social. Pero también hay un otro tipo de pueblo. Lo mencionó al final, nos refería a Santa Cruz, donde dice el pueblo se confunde con los grupos opresores. Hay también formas conservadoras y negativas de construcción del pueblo. Y menciono yo de pasada también habría que imaginar las formas en que el Estado puede construir al pueblo. Hay también formas delegadas que pueden ser formas autoritarias de construcción del pueblo. A su modo, la formación de los estados nacionales en varias partes del mundo han construido al pueblo a partir del Estado. Y no tanto el pueblo ha producido al Estado como autorrepresentación o autoconstrucción. Entonces, si bien el pueblo es un actor político histórico emergente de un disenso social que surge en momentos de crisis de hegemonía y que puede dar lugar a la creación de un nuevo orden, la forma de construcción del pueblo puede tener varias modalidades, como autoconstrucción, como subordinación negativa y por lo tanto utilitaria y por lo tanto impostada del pueblo y de lo popular, y puede haber también una construcción estatal del propio pueblo, que podríamos hablar de una formación pasiva de lo popular y una formación pasiva de la construcción de los pueblos. Enrique nos dice, por lo general, estos son los casos que quiere referirse, que quiere resaltar Enrique, es a los momentos en que el pueblo crea un nuevo orden, es decir, también es un constructor de hegemonía. El pueblo es un actor político, emerge en momentos de crisis, tiene un vínculo sustancial con la democracia, puede construirse como autoformación de forma negativa, subordinada, o de forma pasiva, estatal, pero también es un constructor de hegemonía, puede ser un constructor de hegemonía. En este tránsito, el profesor Enrique nos plantea el debate con el concepto de clase. Pueblo no es igual a clase, nos dice el profesor Enrique. Y a partir de esa categoría hace una crítica radical a la izquierda, digámoslo así, tradicional latinoamericana, que en la búsqueda de la clase nunca pudo entender al pueblo y mucho menos al indígena. El caso de Bolivia es paradigmático en ese sentido, ¿no? De manera muy respetuosa y humilde, por supuesto, un pequeño diálogo sobre esto. No podríamos pensar al pueblo como un bloque político de clases. No estoy muy seguro que deberíamos diferenciar el pueblo emerge en lo político, la clase emerge en lo económico. Estoy de acuerdo con el profesor Dussel en su crítica a
la traslación mecánica de una lectura económica de clases a lo político. Pero ¿no será más bien que el error de la izquierda fue tener una lectura demasiado economicista de la clase? Y que la clase, como un conglomerado de personas que comparten condiciones parecidas objetivamente de producción y de reproducción de su vida, es en momentos este hecho objetivo de la sociedad puede visibilizarse como hecho político. En buena parte la historia de la central obrera boliviana a partir del núcleo obrero y minero así es. La clase objetivamente o económicamente constituida logra visibilizarse pública y políticamente a partir del cuerpo de su organización clasista, los sindicatos obreros. Pero ese es un caso extraordinario. Por lo general no sucede eso. De hecho, hoy no sucede eso. Hoy la clase obrera objetiva, numerosísima, no se visibiliza como clase o como actor, como sujeto político a través de órganos propios de clase, territorialmente y de empresa. Se visibilicen sus intereses a través de otras estructuras ya no funcionales de fábrica, sino territoriales, de donde viven las juntas vecinales. Entonces aquí quizás habría que diferenciar la clase como hecho económico objetivo, vigente hasta hoy, estudiable, y la clase potencialmente visibilizada políticamente. No siempre hay la correspondencia. A veces la clase objetiva se visibiliza a través de órganos propios políticamente, la Central Obrera, la Federación de Mineros, en fin. Pero hay veces la clase objetiva se visibiliza políticamente a través de otras estructuras sociales, no estrictamente clasistas, las juntas de vecinos, un partido político, etc. Pues si esto fuera cierto, pudiéramos entonces reflexionar acerca de la posibilidad de que el pueblo puede ser una forma pública y visible de existencia de un bloque de clases o de una articulación de clases sociales. ¿Y por qué reivindicaría un poco esa lectura? Porque nos permite introducir el concepto de núcleo articulador de lo popular. En el bloque popular, en el bloque del pueblo, no están necesariamente todos los sectores sociales puestos en igualdad de condiciones o con las mismas iniciativas. Viene a mi mente la construcción del pueblo cochabambino en la Guerra de Bávaro. Se visibiliza quien sale a las calles, quien se enfrenta a la policía, quien recupera una empresa privatizada para volverla a manos del pueblo, es un conglomerado. Estaban estudiantes, profesores, regantes, campesinos, obreros fabriles, vecinos, productores de hoja de coca. Es un bloque muy grande, pero hay un núcleo articulador del pueblo cochabambino. Hay un pedazo de la sociedad, en este caso, el bloque compuesto por los regantes y los cocaderos, que logran articular a estudiantes, clases medias, profesionales, campesinos de las zonas altas y los articulan. Entonces, si esta hipótesis es cierta, el pueblo tiene en su composición interna una connotación. Es un bloque social connotado, donde hay núcleos articuladores capaces de emitir discursos, de hacer convocatorias, de incorporar en los intereses de todos los intereses de cada uno y por lo tanto de convertirlo en una fuerza de poder victoriosa, como sucedió en Cochabamba o acá en el Altiplano, donde en torno al núcleo indígena campesino, comunario, duro, se van a poder articular comerciantes, transportistas, profesores rurales, jóvenes estudiantes, sindicalistas del agro, que se articulan en torno a un núcleo comunal. Toda construcción de pueblo conlleva la
constitución de un núcleo articulador que permite unificar, no conducir, porque es una relación de igualdad, pero donde hay un grupo o un sector que tiene mayor dinamismo, mayor capacidad de síntesis, mayor capacidad de articulación y permite darle movimiento a todo el pueblo con una articulación histórico-temporal de clases sociales. En el caso de Bolivia, me atrevo a pensar que algo así sucedió con los obreros. A su modo, los obreros de las minas y las fábricas construyeron el pueblo boliviano y lograron incorporar en el pueblo boliviano a campesinos, a comunarios, a estudiantes de las universidades, a comerciantes, a vecinos de los barrios, y fue ahí la clase obrera que se visibilizaba políticamente y públicamente como clase, pero que a la vez era capaz de unir, de convocar, de seducir y de atraer a otros sectores sociales que no eran obreros, y la suma de todos esos era el pueblo boliviano, actor fundamental de las grandes transformaciones de la revolución del 52 y de alguna manera el núcleo profundo del Estado Nacional Popular en su versión democrática de los años 50 y 60. Y quizás podríamos intentar decir que hoy hay otro pueblo que se está construyendo. A su modo, las luchas de los movimientos sociales, con su reflejo electoral en el triunfo del presidente Evo, hablan de la construcción de un otro pueblo. Ambos son pueblo. El pueblo construido en los años 50 y 60 era pueblo, el pueblo de los años 90 y 2000 es pueblo. Pero el núcleo articulador ha variado. Mientras que en uno el núcleo articulador eran obreros, más una inteligencia de clase media, los que Zabaleta llamaba los parientes pobres de la oligarquía. Aquí podríamos tener un otro núcleo articulador. Me atrevo a pensar lo indígena campesino, que da una connotación particular al tema de la descolonización de su país, que no pudo ser planteado por lo popular en los años 50, porque el núcleo articulador no tenía al indígena. Hoy el núcleo articulador pareciera ser lo indígena campesino, y eso habla de algunas virtudes y de algunas limitaciones del proyecto del pueblo que se está construyendo en los últimos años. Ahorita cierro en 2 minutos. Un último punto que planteó el profesor Enrique es el tema de la construcción de un proyecto hegemónico analógico, que llama él. Cada cual lucha por lo propio, pero también tiene la capacidad de incluir a los otros en lo propio. Esto nos coloca ante el debate que hemos tenido, incluso con el profesor Antonio Negri, del Estado. ¿Cuál es la relación del pueblo con el Estado? Esta conversión del disenso en consenso, esta dialéctica que hablaba el profesor Enrique, obligatoriamente es la conversión del pueblo en Estado, obligatoriamente es la consolidación de un bloque nacional popular que tiene que devenir en Estado. Si es así, ¿cuáles deberían ser las características de ese Estado? Y ahí el profesor Enrique nos propone, nos exige ver al Estado no como un ente cerrado, porque es posible hablar de una institucionalidad que sirva al pueblo. Es quizás el gran debate que tenemos aquí en Bolivia. ¿Cómo convertir la fuerza de movilización, las demandas de sublevaciones indígenas, campesinas, obreras, populares, en un hecho institucional, en un tipo de Estado? Y ahí, por supuesto, la idea del Estado, más que común, mucho más que una máquina, ayuda quizás a entender esto. El Estado es una máquina, pero también el Estado es una relación. Y si el Estado es una relación, puede haber una modificación de la correlación de fuerzas de esa relación. Y al modificarse y sobreponerse lo popular sobre lo oligárquico, lo empresarial, lo imperial, quizás es posible, y de hecho ese es el gran reto que tenemos nosotros como gobierno, el de poder construir instituciones que, si bien en parte
absorben la energía de la sociedad, en parte también deberían servir a la propia sociedad. Porque toda institución, por definición, es una expropiación de decisiones. Pero a la vez, esta expropiación de decisiones puede y debe ser, y este es nuestro reto, un potenciador de capacidades, de iniciativas y fundamentalmente de consolidación objetiva de derechos, que son la base de nuevas movilizaciones, de nuevas demandas, de nuevas querellas y nuevos disensos y por lo tanto de nuevas hegemonías populares. En fin, hay muchísimos temas aquí planteados por el profesor Enrique y simplemente he preferido hacer una breve puntualización agradeciendo la clase magistral que nos ha dado. Gracias, profesor.